Muy buenos días y bienvenidos una vez más al canal. Espero que me perdonéis por hacer dos vídeos tan seguidos, pero la idea que puse en Facebook de hacer un vídeo sobre el genocidio armenio pesaba mucho en mi mente y he decidido hacerle justicia, aunque no sea esta la tónica habitual del canal. El aniversario del genocidio, que muchos de los que conocemos el tema llamamos Metz-Yeher, el gran mal, y que los asirios llaman Saifo, se celebró el pasado 24 de abril y no quería dejar pasar mucho tiempo sin saldar esta deuda que yo tengo especialmente con el pueblo armenio. Muchos de vosotros os preguntaréis, ¿qué es el genocidio armenio y por qué debería interesarnos? Pues bien, dejad que os responda. En primer lugar, debéis saber que la palabra genocidio, contra lo que pueda parecer, no es antigua. De hecho, no tiene ni 100 años de antigüedad y designa, según el diccionario de la Real Academia Española, el exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por medio de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. Fue acuñada por un abogado judío polaco superviviente de Auschwitz llamado Raphael Lemkin en 1944. Lemkin la pronunció teniendo en mente el destino de los armenios, pero después la aplicó también a la desgracia sufrida por los judíos, la Shoah u Holocausto, y hoy en día se aplica también a genocidios como la Gran Hambruna de Ucrania, el genocidio de Ruanda o la matanza de Srebrenica. Solo 32 países, entre ellos Alemania, Rusia y Estados Unidos, reconocen hoy en día, 105 años después, el genocidio. Turquía, el país que lo provocó, sigue denominándolo en la mayoría de los casos limpieza étnica, censurando o persiguiendo a escritores o académicos que ponen en duda la versión oficial, y en España únicamente lo han reconocido 4 de 17 comunidades autónomas: el País Vasco, Navarra, Baleares y Cataluña. Queda mucho por hacer. ¿Por qué debería interesar a la gente? Porque entre abril de 1915 y agosto de 1916, aunque sus consecuencias se extendieron hasta la eliminación de los griegos del Mar Negro, los pónticos, tras el gran incendio de Esmirna de 1923, las fuerzas turcas del Comité para la Unión y el Progreso, el nombre oficial del Partido de los Jóvenes Turcos, que son tristemente famosos porque también ayudaron a meter a Turquía en la Primera Guerra Mundial por simple ambición, eliminaron a más de 1,25 millones de armenios, a entre 150.000 y 300.000 asirios y a 750.000 griegos. Todos los varones de entre 12 y 65 años de edad de estas tres etnias fueron asesinados para evitar que en un futuro la generación más joven pudiera vengarse. Las mujeres, los niños pequeños y los ancianos fueron obligados a caminar cientos de kilómetros bajo un sol ardiente por el desierto sirio en dirección a los campos de concentración de Der ez-Zor y Ras el-Ain. Tristemente, Der ez-Zor es famoso hoy en día porque es uno de los campos de entrenamiento del Estado Islámico. Muchos de ellos murieron en el camino por falta de alimento y las mujeres embarazadas parían detrás de simples arbustos cuando conseguían apartarse de las caravanas y luego se veían obligadas a abandonar a sus bebés a la vera del camino porque no tenían leche para alimentarlos. ¿En qué se basaron los turcos para exterminar a estos tres pueblos dóciles, sabios, que tanto habían sufrido ya y que solo querían vivir en paz? En la envidia y en un sentimiento nacionalista que destruyó un imperio que llevaba existiendo más de 600 años, en el que musulmanes, cristianos y judíos habían conseguido vivir en armonía bajo la tutela del sultán, aunque en los últimos años la figura del sultán pasó a ser meramente testimonial, desde la caída de Abdulhamid II en 1908 hasta que el general Mustafa Kemal, al que hoy en día llaman Atatürk, el padre de los turcos, abolió el sultanato y el califato en 1924. Abdulhamid, de hecho, empezó a llamarse el Sangriento por dos razones. La primera fue
que depuso a su hermano el sultán Murad V aduciendo locura en 1876 y lo encerró en el palacio prisión de Shiragán, que hoy en día, ironías de la vida, es un hotel. La segunda tiene que ver exactamente con la represión de las minorías étnicas, que comenzó ya en fecha tan temprana como 1894. ¿A qué se debía este odio que los turcos tenían contra los que no eran como ellos, contra los diferentes a los que tantas veces me he referido, aunque de otra manera, en este canal? A tres razones que ahora detallaré. La primera era que creían que, siendo la etnia mayoritaria en el imperio, tenían derecho a eliminar a todos los demás para que Turquía fuera únicamente propiedad suya, de los propios turcos. No se dieron cuenta, no quisieron darse cuenta, o mejor dicho, ignoraron sistemáticamente que los armenios y otras muchas poblaciones llevaban viviendo en las estepas de Anatolia desde mucho antes de que los pueblos mogoles llegaran allí con la horda de oro de Gengis Khan a mediados del siglo XIII. El germen del genocidio, por tanto, hay que buscarlo en la primera vez que se negó categóricamente este hecho, que fue el 13 de julio de 1878, en la sesión final del Congreso de Berlín, que puso fin a las hostilidades de la guerra entre Rusia y Turquía. Los armenios, que habían pasado mucho tiempo gobernados por los otomanos, pidieron a los representantes de las potencias europeas después de la victoria rusa que incluyeran una cláusula que garantizara su autogobierno. Dicha cláusula fue rechazada por presión otomana y británica más que por otra cosa, e incorporada finalmente al Tratado de Berlín como un artículo minúsculo en el que se decía que los otomanos deberían implementar una serie de reformas, entre ellas la de la autonomía armenia, si querían redimirse. Por descontado, no lo hicieron. Después de la caída de Abdülhamid, el triunvirato de los jóvenes turcos, formado por los ministros Ismail Enver, Mehmet Talat y Ahmed Jamal, inoculó la idea del nacionalismo en las mentes de todos cuantos les escuchaban, diciendo que los armenios y todas las demás etnias exteriores a los turcos habían contaminado su tierra y que suyo era el derecho de purificarla. Segunda razón, a que el odio contra los cristianos había aumentado exponencialmente desde que las comunidades levantinas, los católicos de origen italiano o francés instalados en Turquía desde la Edad Media, empezaron a ser vistas como agentes extranjeros debido a que muchos de los levantinos trabajaban como agentes de cambio y bolsa y estaban empleados en el servicio diplomático, los llamados dragomanes o trujamanes, los traductores de los embajadores. Los armenios habían sido la primera nación del mundo en adoptar el cristianismo como su religión oficial en el año 301, y los turcos no dudaron en acusarlos de proselitismo y de muchas otras mentiras. Hay informes que aseveran que secuestraban a niños musulmanes en lo más hondo de la noche, les ponían una cruz al cuello y les obligaban a convertirse, invocando el derecho que les daba el Corán a, y cito textualmente, «Matadlos donde quiera que deis con ellos y expulsadlos de donde os hayan expulsado, porque tentar es menos grave que matar», y a «Matad a los asociadores, esto es, a los cristianos que asocian a Dios con Jesús, donde quiera que los encontréis, capturadlos, sitiadlos y tendedles emboscadas por todas partes». Por ello, los armenios, los griegos y los asirios empezaron a ser vistos desde muy pronto como morralla de la que librarse, perros cristianos o kafirler, infieles. Por eso, el sultán Abdülhamid, al que ya hemos hecho referencia, creó en 1890 una unidad paramilitar compuesta por kurdos, a la que orgullosamente llamó Hamidiye, la unidad de Hamid, y cuyo principal cometido, según palabras de un estudioso, era hacer lo que quisiesen con los armenios. Visto así, parece una macabra compensación del destino que, una vez consumado el genocidio, fueran los propios kurdos los eliminados por los mismos que los habían armado. Hoy en día, el Kurdistán iraquí sufre a manos del Estado Islámico,
y es tan merecedor de nuestra atención como hubiera debido serlo en su época el genocidio armenio, sirio, caldeo y griego póntico. La tercera y última razón es pura y simplemente la envidia. Los turcos tenían envidia porque los armenios eran un pueblo más culto y sabio que ellos. Como lo oís, les tenían envidia porque sabían leer y escribir mejor que ellos. Y porque no hacían distinciones entre niños y niñas a la hora de educar. Todos hablaban por lo menos 4 idiomas: armenio, turco, griego o árabe y francés o inglés. En todo pueblo que tuviese una presencia armenia establecida había una iglesia, una biblioteca y al menos una escuela. Por ello puede establecerse un paralelismo entre la situación de los armenios y la de los judíos expulsados de España, que también eran casi los únicos que sabían leer, escribir y llevar las cuentas, cuando los reyes católicos los expulsaron en 1492. Pero mientras que los sefardíes fueron bien recibidos en Turquía y el sultán Bayaceto II le dijo al embajador veneciano que le diera las gracias al rey Fernando, pues echando a los judíos había empobrecido su reino para enriquecer el suyo, el triunvirato de los jóvenes turcos había dicho ya antes de llegar al poder que si alguna vez lo conseguían, utilizarían todas sus fuerzas para eliminar a los armenios. Odio irracional, sed de sangre. Para terminar, me gustaría contaros cómo un Asperger llegó a estar en contacto con el genocidio armenio. Sabéis que hablo turco, que guardo una especial relación de cariño y estima con ese país, y que todo lo que tenga que ver con ellos me interesa. Por eso simplemente me he dedicado a exponer hechos. Pues bien, en el año 2007 se publicitó una película producida por los hermanos Paolo y Vittorio Taviani y protagonizada entre otros por Paz Vega, que se llamaba El destino de Munich. Yo tenía en aquel entonces 10 años y la vi. Me impresionó tanto el tema de los armenios que me puse a investigar, leí todo lo que cayó en mis manos en tantos idiomas como fue posible sobre ese argumento y acabé encontrándome con el germen de la historia, la novela La Masería de Lealódole, de la doctora Antonia Arslan, nieta de un inmigrado armenio en Italia, que perdió a toda su familia lejana, hermanos, sobrinos, primos y conocidos en el genocidio en 1915. La doctora Arslan es profesora emérita de literatura italiana en la Universidad de Padua, y aquel fue su debut literario. Saldó la deuda que había contraído con su abuelo, el profesor Yervant Arslanian, cuando éste de niña le contó su historia. Y yo ahora, con este vídeo y con mi trabajo de fin de carrera, que publicaré en breve y que está dedicado precisamente a la recepción del genocidio a través de la traducción, saldo o quiero saldar la mía con ella y con tantas otras bellísimas personas que me han hecho descubrir que hay una realidad flagrante ante nuestros ojos que muchas veces nos pasa inadvertida. No en vano Hitler, al empezar a planear la invasión de Polonia y el exterminio judío, planteó a sus asesores la pregunta: ¿quién recuerda hoy a los armenios? Ojalá todos vosotros, todos aquellos a los que llegue este vídeo, después de verlo, os preguntéis qué pasó con ellos, tengáis interés en investigar su historia, en leer sobre ellos, en escuchar sus voces, y ojalá el a mí que me importa, que ha parecido convertirse en la frase estrella de estos tiempos, se desvanezca para dar paso a la concienciación. Muchas gracias. Snor Hachalutyun, Teşekkür ederim, Evharistopoli, Yishar Tabulak.